Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de las reglas de acentuación de palabras con diptongos, hiatos y triptongos. Pero antes de explicar las reglas de acentuación de estas palabras, primero nos vamos a centrar en las vocales. Recordemos que las letras se dividen entre vocales y consonantes. Vocales hay 5: A, E, I, O, U. Dentro de estas vocales existe una división que tiene que ver con la posición de la boca al pronunciarlas. Entonces, estas vocales se dividen en vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O. Nos tenemos que fijar cómo nuestra boca queda abierta al pronunciar estas vocales. Queda tan abierta que incluso nos entra el dedo, por ejemplo, el dedo meñique. Probemos de vuelta. A, E, O. Y luego están las vocales cerradas. I, U. Fíjense que al pronunciar estas vocales, la boca queda un poquito cerrada, cosa de que no nos puede entrar el dedo, por ejemplo. I, U. El diptongo es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Por ejemplo, aire, puerta. ¿Qué vocales se utilizan entonces para crear un diptongo? Una vocal abierta, recordemos que es A, E, O, más una vocal cerrada átona. Recuerden que la vocal átona es cuando el acento prosódico u ortográfico no está en ella. La vocal cerrada sería I, O, U. Por ejemplo, amáis, peine, alcaloide, aplauso. Una vocal cerrada átona y U más una vocal abierta A, E, O tónica. Esto fíjense que es exactamente igual que lo anterior, solo lo único que cambia es la posición. Es decir, en la primera explicación la vocal abierta está primera y luego le sigue la vocal cerrada, y en este caso está primero la vocal cerrada y luego le sigue la vocal abierta. Lo único que se diferencian es en la posición de la vocal cerrada y de la vocal abierta, pero hay que tener en claro que la vocal cerrada en ambos casos es átona y la vocal abierta en ambos casos es tónica. Por ejemplo, suave, huevo, viento, canción. Y dos vocales cerradas distintas: huida, ciudad, 21, viudo. Con respecto a la acentuación de palabras con diptongo, las palabras con diptongo se acentúan siguiendo las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, vio no lleva tilde porque es una palabra monosílaba. Bonsai lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal. Huésped lleva tilde porque es una palabra grave o llana terminada en consonante distinta de N y S. Y aparte porque no termina en vocal. Pero tenemos el caso de viernes, que no lleva tilde, ya que es una palabra grave, es decir, la sílaba tónica está en la anteúltima sílaba y termina en S. Lingüístico lleva tilde porque es una palabra esdrújula. ¿En qué vocal lleva tilde los diptongos? En la vocal abierta más vocal cerrada átona y en vocal cerrada átona más vocal abierta tónica, la tilde va obviamente en la vocal abierta, ya que es la vocal tónica. Por ejemplo, adiós, después, murciélago. En el caso de dos vocales cerradas distintas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Lingüística, jesuítico, 21. El triptongo es la secuencia de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Por ejemplo, adecuéis, buey, Uruguay.
¿Qué vocales se utilizan para crear un triptongo? Se utiliza una vocal cerrada átona más una vocal abierta tónica más una vocal cerrada átona. Es decir, la vocal abierta, que es tónica, está entre dos vocales cerradas átonas. Por ejemplo, averiguáis, confiáis. Con respecto a la acentuación de palabras con triptongo, al igual que los diptongos, las palabras con triptongo se acentúan siguiendo las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, liéis no lleva tilde porque es una palabra monosílaba. Continuéis lleva tilde por ser aguda terminada en S. Uruguay y Biaural también son agudas, pero no llevan tilde porque terminan en consonante, distinta de N o S. O sea, terminan en L y la otra termina en Y. ¿En qué vocal lleva la tilde los triptongos? Bueno, como ya mencionamos, el triptongo se compone de una vocal cerrada átona, una vocal abierta tónica y una vocal cerrada átona. Entonces la tilde se coloca en la vocal abierta porque es una vocal tónica. El hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, aéreo, caos, sorteo. ¿Qué vocales se utilizan para crear un hiato? Bueno, dos vocales iguales, por ejemplo, microondas, poseer. Dos vocales abiertas, recordemos que las vocales abiertas son A, E, O, por ejemplo, anchoa, teatro. O una vocal cerrada tónica más una vocal abierta átona o viceversa. Recuerden que el diptongo se forma de la misma forma, pero con la diferencia de que la vocal cerrada es átona y la vocal abierta es tónica. En el caso del hiato es al revés. Es una vocal cerrada tónica más una vocal abierta átona o, en otra posición, una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica. Por ejemplo, alegría, acentúa. Con respecto a la acentuación de palabras con hiato, las palabras con hiato que se forman a partir de dos vocales iguales y de dos vocales abiertas siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, creó lleva tilde por ser aguda terminada en vocal. Poseer es aguda, pero no lleva tilde porque termina en R. Science lleva tilde por ser una palabra llana o grave terminada en consonante distinta de N o S. Coágulo y zoólogo se tildan por ser esdrújulas. Con respecto a la composición de vocal cerrada tónica más vocal abierta átona o viceversa, siempre llevan tilde en la vocal cerrada tónica, más allá de lo que exijan las reglas generales de acentuación. Es decir, que no le hacen caso a las reglas generales de acentuación porque siempre se tilda la sílaba tónica, que es la vocal cerrada. Por ejemplo, armonía, grúa, insinúe, dúo. Por ejemplo, no se tendría que tildar porque sería du o, entonces sería una palabra grave o llana que termina en vocal, entonces no tendría que llevar tilde, pero lleva la tilde porque se acentúa siempre la vocal cerrada tónica. En el caso de río ocurre exactamente lo mismo. Río se divide en ri o. Entonces, ri no tendría que llevar tilde porque sería una palabra grave o llana que termina en vocal, entonces no tendría que llevar tilde. Si hay una H, la vocal tónica del hiato se tilda igual. Por ejemplo, búho, prohíbe. A partir de toda esta explicación, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. El primer ejercicio se llama ¿dónde está el diptongo? Entonces yo les voy a dar unas palabras
y vamos a ver dónde se ubica el diptongo. Información, hueco, fraile, criatura. Vamos a esperar. 3, 2, 1, tiempo. El diptongo en información se ubica en ion, porque es la composición de vocal cerrada átona más vocal abierta tónica. En hueco, el diptongo aparece en ue, porque es la composición entre vocal cerrada átona más vocal abierta tónica. En fraile, el diptongo se ubica en ai, porque es la composición entre vocal abierta tónica más vocal cerrada átona. En criatura, el diptongo se ubica en ia, porque es la composición entre vocal cerrada átona y vocal abierta tónica. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio, que se llama ¿dónde está el hiato? Sonríe, creación, océano, geografía. Vamos a ver dónde está el hiato. Le pueden poner pausa, así piensan mejor, o siguen el tiempo que yo les marco. 3, 2, 1, tiempo. Bien, entonces en la palabra sonríe, el hiato está en ie, ya que es la formación de vocal cerrada tónica y más vocal abierta átona, e. En creación, el hiato ocurre en ea, ya que es la formación de dos vocales abiertas. Pero fíjense que también hay un diptongo, ya que aparece ion, que está la vocal cerrada átona y más la vocal abierta tónica o. Entonces, en creación hay un hiato y hay un diptongo. En océano, el hiato ocurre en ea, ya que son dos vocales abiertas. En geografía, ¿qué pasa? Hay dos hiatos. Uno ocurre en la formación de dos vocales abiertas, o, y el otro ocurre en ia, que es la formación de vocal cerrada tónica más vocal abierta átona. Bien, último ejercicio y se termina el video. Ahora vamos a dividir en sílabas. Si yo les doy las palabras 50, ataúd, alegoría, guardia, ¿cómo se dividen en sílabas? Les voy a dar un tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 50 se divide sin cuenta, o sea que hay un diptongo en hue. Ataúd se divide en ataúd, o sea que hay un hiato, ya que hay dos sílabas abiertas juntas, a, u, pero se dividen. Alegoría se divide en a, le, go, ri, a. Hay un hiato también porque hay una construcción entre vocal cerrada tónica y vocal abierta átona en i, a. Guardia, guardia, o sea que guardia se divide en dos sílabas y estas dos sílabas forman un diptongo, ya que es una vocal cerrada átona más una vocal abierta en ua, y también en ia es una vocal cerrada átona y una vocal abierta tónica. Entonces 50 se divide en tres sílabas: sin, cuenta. Una de esas sílabas forma un diptongo.
Ataúd se divide en 3 sílabas. A, ta, ud. Dentro de esas 2 sílabas hubo una partición con el hiato. Alegoría se divide en 5 sílabas. A, le, go, ri, a. Lo mismo ocurre con ataúd y alegoría, ya que hay un hiato. Guardia, como mencionamos, se divide en 2 sílabas, que ambas forman unos diptongos por separado. Guardia. Bien, llegamos al final del video. Espero que se haya podido entender bien estas reglas de acentuación de palabras con diptongos, triptongos y hiatos, y que se haya entendido bien también cuándo se forma un diptongo, cuándo se forma un triptongo y cuándo se forma un hiato. Nos vemos en el próximo video, seguramente explicativo. Hasta luego.